Més enllà de guanyar partits als últims minuts, a l'últim quart, gairebé la meitat dels gols. Bé, jo crec que és culpa nostra el que ens està passant, perquè avui partit controladíssim, fins al 0-2. Evidentment, estem al camp del Betis i et poden generar coses, però crec que encaixem amb massa facilitat i és el que parlem últimament. A mi el que més em preocupa són les àrees, però sobretot la nostra. Avui tornem a encaixar 2 gols quan tens un partit controladíssim. Crec que és un dels millors partits de la temporada on el Barça es retrobem el joc, ens trobem còmodes amb la pilota, hem dominat i hem sotmès a un Betis que aquí a casa no ha perdut. Bé, un partit per guanyar fins i tot més holgadament, no? I bé, doncs aquests errors, potser el primer gol és falta a Pedri, però deixem de dominar el partit i de cop i volta et veus amb un 2-2, no? El meu pensament era que és molt injust, perquè fas moltes coses molt bé per anar 2-2. Després reaccionem i l'equip té fe, té coratge i remunta un partit on crec que hauríem d'haver guanyat abans i sentenciar-lo abans i dominar-lo més. Però gran partit de l'equip. I per què aquesta fe, aquest coratge, aquest orgull que s'ha demostrat en els últims minuts no els veiem amb continuïtat al llarg dels partits sencers? Doncs perquè és futbol, perquè a vegades ens falta concentració, perquè hi ha un contrari també que està jugant a casa i es revela, per moltes coses, però l'equip és una família i avui es mostra una vegada més que l'equip està junt, que està unit i que traiem un partit realment que se'ns complica per nostres errors, que els hem de minimitzar, però crec que avui és un gran partit. Crec que hem de parlar de moltes coses positives avui, a nivell individual, a nivell col·lectiu, l'equip es retroba, aquest clic que demanàvem, doncs crec que avui és un partit molt important. L'equip fa un dels millors partits de la temporada. Doncs crec que és moment de valorar aquestes coses, sobretot el partit en general, a pesar d'encaixar aquests 2 gols, però estic molt content avui, molt. Crec que hem fet un pas endavant. ¿Crees que esto a ti te refuerza como entrenador, esta victoria y lo valiente que has sido con estos cambios? Pues no lo sé, pero yo pienso en lo que necesita el equipo en ese momento, ¿no? Hoy necesitábamos quizá que el 9 atacara a profundidad, ¿no? En el momento que recibían en el cuadrado tanto primero Ferran, luego Joao Félix, Fermín un rato, Pedri sobre todo, necesitábamos atacar ese espacio y si alguna cualidad importante que pueda marcar diferencias tiene Vitor Roque es eso, que va muy bien al espacio, que ataca espacios en todo momento y por eso el cambio, pero no para señalar a nadie, para mejorar al equipo y lo que nos ha venido mejor o lo que he pensado yo que nos venía mejor para ganar el partido, pero Robert va a seguir siendo muy importante para nosotros. De jugar vosotros estáis pendientes de lo que ha pasado en el Bernabéu, del Madrid-Almería, ha habido polémica arbitral. ¿Has podido verlo? Sí, lo he visto, lógicamente. Pero que es que me quedo con las palabras de Garitano, ¿no? Y me quedo con una reflexión que ha hecho Alfredo Relaño. Lo podéis ver. Creo que esa es la buena, la correcta. Un muy buen periodista, además. Me quedo con eso y las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Yo ya dije, va a ser muy difícil ganar esta liga. Lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban. Pues a continuar trabajando, seguimos en la lucha, quedan 18 partidos, hoy empezamos la segunda vuelta de la mejor manera posible y hasta donde nos llegue, pero hay cosas que no controlamos, ¿no? Lo ha visto todo el mundo hoy. Como en el Madrid se toman las decisiones que le han allanado el camino. Esto marca mucho las diferencias en una temporada, ¿no? Pues sí, mira, me acuerdo en Getafe, el penalti a Rafinha, que es clamoroso en Vallecas, pero clamoroso, que no se habla. El gol de Ferran Torres, el gol de Joao Félix en Granada, que tampoco se habla. Pues son situaciones que ya llevaríamos 6 puntos más. 6 puntos más. Son situaciones, pero claro, al final no son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 95 que nos salen cruz siempre. Pero hoy no hay que hablar del partido del equipo, contento, satisfecho y a seguir trabajando. Y este es el camino. Todo por el garete, la muy buena primera parte que habíais hecho y el principio de la segunda. ¿Pensabas que el equipo no reaccionaría en ese momento? No, pensaba en positivo, ¿no? Que necesitábamos otra vez volver al control, volver a dominar el partido, volver a jugar en campo contrario, volver a hacer la salida de balón que habíamos preparado de terceros hombres, que hoy saltaba Isco y teníamos que encontrar a pivote. Si saltaba pivote teníamos que encontrar a la espalda y a partir de ahí atacar. Volver a hacer eso, volver a hacer eso.
nos ha vuelto la calma, el control y, bueno, por suerte se ha ganado un partido muy merecido y de los mejores de la temporada. Me gustaría que analizara, si es posible, el partido de Isco. No sé si está sorprendido su nivel y cómo se ha desarrollado contra el Barcelona hoy. Bueno, creo que ha estado a un nivel extraordinario, ¿no? A nivel de marcar diferencias. Creo que está feliz. He estado hablando con él ahora y me alegro. Me alegro porque es un chico que se le ve buen chico y además es un talento espectacular, ¿no? Ha estado a un nivel que en muchos momentos pues, nos ha hecho sufrir, pero no de hoy. Yo creo que la temporada que está haciendo es de excelente y me alegro por él. Está disfrutando, se nota. ¿Por qué ha decidido apostar por Pau en lugar de la pareja Koundé-Araujo? Gracias. Bueno, porque lo veo preparado a Pau. Creo que es un futbolista que hoy además era un gran día para filtrar pases y lo ha hecho, ha jugado con mucha personalidad, ha perdido prácticamente ningún balón y los ha jugado con sentido, además hacia adelante, fijando, dividiendo, con mucha jerarquía y con 16 años, ¿no? Mañana 17 creo, me han dicho, así que, bueno, pues extraordinario, ¿no? No sé si es la primera vez en la historia que un equipo juega con dos chicos de 16 años, ¿no? Y también tiene mucho mérito. Pues esto es que estamos construyendo, que estamos tirando de gente de casa, la Masía, mucha gente detrás que ha trabajado para que los chicos estén preparados. Bueno, esto es el Barça, la Masía, ¿no? Hay que aprovechar esta generación de futbolistas que es muy buena, ¿no? Lamine es un talento que también marca hoy diferencias. Muy contento hoy. Héctor Fort és de les bones que tu has vist? O és una mica per la situació del club que han de jugar més, potser? No, per la situació del club, evidentment, potser no estarien jugant perquè no els hi toca, no? I fins i tot Gavi, Balde. Però bé, són les circumstàncies que tenim en el club. Estem en una situació que és difícil fitxar, que és difícil apostar per molts fitxatges perquè no tenim el fair play, no tenim aquesta situació i llavors... Però els veig preparats, crec que hi ha una generació molt bona. Venen Aleix Garrido, Quim Junyent, Casado, Dani Rodríguez, hi ha futbolistes molt bons que encara potser no han debutat i que tindran la seva oportunitat perquè veig una fornada molt bona. Que necessitava el vestidor de veure, entre cometes, l'amor de prop i d'haver sobreviscut. Creus que això pot desbloquejar emocionalment? Sí, això pot donar ales, moral, confiança, però crec que era un partit de guanyar més holgadament, de no patir tant. Ens torna a passar una altra vegada, hem de millorar en aquest aspecte, que tornem a regalar 2 gols innecessaris, quan el partit està controladíssim, i hem d'anar pel tercer, i hem de ser més agressius, i en aquell punt que estem al 0-2 més ambiciosos, no regalar la pilota al Betis, perquè no l'hem regalat en cap moment, fins a aquell instant. Per tant, hem de ser més contundents, si cap, però prefereixo guanyar 0-3 i 0-4 que no l'últim segon patint d'aquesta manera.